É algo que se constrói, que se coloca para uma construção. Fundamento es algo que se coloca para la construcción. Então, se o fundamento for bom, nós temos uma certa segurança daquilo que estamos construindo. Entonces, si el fundamento fue bueno, nosotros tenemos una seguridad de que eso es bueno, de que el Agora, fundamento... se o fundamento for mal, provavelmente vai desmoronar aquilo que estamos construindo. Entonces, si el fundamento fue malo, probablemente eso se vaya a desmoronar, aquello que estamos construyendo. Ok. É, vamos ver um conceito sobre liderança, ok? Vamos a ver un concepto sobre el liderazgo. Então, vamos falar sobre o líder. Vamos a hablar sobre un líder. Então, ele deve ter uma visão clara do que ele deve fazer. Entonces, un líder debe de tener una visión clara de lo que se debe hacer. Então, o líder de PG, ele tem que saber qual é o que ele deve ser e qual a sua função. Entonces, un líder de PG tiene que tener claro qué es lo que debe ser y cuál es su función. Então, o que deve ser desenvolvido em sua vida? Entonces, ¿qué es lo que debe de desenvolverse en su vida? Isso nós já vimos na fase anterior, aquele sermão do monte. Y eso lo vimos ya en la clase anterior, lo que acerca del Sermón del Monte. Claro que o Novo Testamento vai ampliar aquilo que foi ensinado no Sermão do Monte. Claro que el Nuevo Testamento amplía aquello que fue enseñado en el Sermón del Monte, Ok, mas o líder ele tem que ter essa visão bem clara. pero un líder tiene que tener esa visión muy clara. Agora, com esse objetivo em mente, ele vai influenciar outras pessoas. Y entonces ahora con ese objetivo en mente, el líder va a influenciar a otras personas. Daqui a pouco nós vamos ver o que é necessário para um líder influenciar outras pessoas. Entonces vamos a ver lo que es necesario para que un líder pueda influenciar a otras personas. Então, ele vai influenciar para que ele consiga apoio do próprio grupo para alcançar o objetivo. Entonces él va a influenciar para que él reciba el apoyo del propio grupo para alcanzar los objetivos. Então, se ele não tem o objetivo claro, o seu grupo não pode apoiá-lo. Entonces, si el líder no tiene el objetivo claro, su grupo no puede apoyarlo. Um exemplo: Un ejemplo. a Juana vai começar a trabalhar com mandamentos recíprocos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, Juana va a empezar a trabajar con mandamientos recíprocos. E esses mandamentos vão ajudar os membros do grupo a cuidar uns dos outros. Y entonces esos mandamientos van a ayudar a los miembros del grupo a cuidar a unos de los otros. Mas se o líder não consegue influenciar seu grupo, isso não vai acontecer. Pero si el líder no logra influenciar a su grupo, eso no va a pasar. Então, assim, é responsabilidade primeiro do líder cuidar do grupo. Entonces, es responsabilidad primeramente del líder cuidar del grupo. Mas entre o grupo, uns podem cuidar uns dos outros. Pero entre el grupo, unos pueden cuidar unos de otros. Ok. Quem é que dá a visão para o líder? Entonces, ¿quién es el que da la visión para el líder? É o pastor. Es un pastor. Então, Deus dá a visão para o pastor, Entonces, Dios da la visión para el pastor. o pastor passa para os líderes de PG El pastor pasa para los líderes de PG. e o PG vai viver essa visão. Y el PG va a vivir esa visión. Ok. Se todos os líderes entender qual é a visão, Si todos los líderes entienden cuál es la visión e se todos conseguem passar para os seus PGs, y si todos los líderes consiguen pasarla a sus PGs, vai haver unidade na igreja. va a haber unidad en la iglesia. Ele deve demonstrar, o líder deve demonstrar convicções firmes, Un líder debe de demostrar convicciones firmes, mas ao mesmo tempo ele deve ser flexível.
pero al mismo tiempo tiene que ser flexible. Agora, cuidado com a flexibilidade. Ojo, cuidado con la flexibilidad. Se flexibilizar demais, você sai da visão. Si somos flexibles de más, nos salimos de la visión. Ficou claro isso, gente? ¿Quedó claro? Ok. Seguindo, outra definição de John Haggai. Siguiendo otra definición de John Haggai. Ok. Então, ele fala que o líder lidera o grupo. Entonces, él dice, el líder lidera el grupo Com objetivos bem claros, con objetivos bien claros, visando resultados permanentes, mm, querendo lograr queriendo lograr resultados permanentes. isso. O que ele vai trabalhar no grupo é atender as necessidades do grupo. Y lo que el líder va a trabajar en el grupo es atender las necesidades del propio grupo. Por exemplo, o líder conhece as necessidades do seu grupo. Por ejemplo, un líder conoce las necesidades de su grupo. Então, como ele vai fazer a aplicação dos mandamentos recíprocos para atender essa necessidade? Entonces, ¿cómo él va a hacer, cómo va a aplicar esto, los mandamientos recíprocos para atender las necesidades? No meu PG, por exemplo, En mi PG, por ejemplo, nós conhecemos muito bem as necessidades uns dos outros. nosotros conocemos muy bien las necesidades de cada uno. Agora, conhecemos todas as necessidades? Ahora, ¿conocemos todas las necesidades? Não, são aquelas que foram compartilhadas. No, solamente aquellas que fueron compartidas. Agora, quanto mais o líder tem a confiança do grupo, Y ahora, cuanto más el líder tenga la confianza del grupo, mais as pessoas vão estar confiantes de colocar as suas necessidades. las personas van a tener más confianza de compartir sus necesidades. Ok? Algumas palavras que você deve ter sempre em mente. Algunas palabras que tú debes de recordar, de tener siempre en mente. Objetivo, Objetivo, já falamos, né? Influenciar, influenciar, ter convicções firmes, tener convicciones firmes, ser firme, ser ser flexível ser flexible, e ter um esforço consciente, tener un esfuerzo consciente, ter metas tener metas e conhecer as necessidades. y conocer las necesidades. Eu não sei em espanhol diferença de objetivos e metas. Objetivos, metas, propósitos. En realidad, a nivel de conseguir algo tienen cierta diferencia, pero se utilizan muchas veces como sinónimos. Ok. Metas, além de ser sinônimo de objetivo, Metas puede ser sinónimo de objetivo, mas também ele pode dizer etapas que nós vamos passar. pero también pueden ser etapas que nosotros vamos a pasar. Então, por exemplo, o que nós estudamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, lo que hemos estudiado anteriormente. Primeiro, Jesus chamou alguns discípulos para seguir. Primero, Jesús llamó a algunos discípulos para seguirlo. E eles começaram a seguir Jesus, indo onde Jesus estava observando. Y ellos comenzaron a seguir a Jesús en lo que Jesús estaba observando. E depois de um tempo, Jesus chamou para eles estar com ele. Y después de un tiempo Jesús los llamó para que ellos estuviesen con él. E nesse tempo que estiveram com ele foi quando Jesus ensinou o Sermão do Monte. Y en ese tiempo que estuvieron con él es cuando Jesús enseñó el Sermón del Monte. Depois de um tempo de viver aquilo, Después de un tiempo de vivir eso, aí Jesus fala: se alguém quer vir após mim, tem que negar a si mesmo.
ahí fue cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. É como se fossem etapas de amadurecimento do grupo. Es como si fuesen etapas de la madurez del grupo. Então, isso tem que acontecer nos PGs. Entonces, eso es lo que tiene que acontecer en los PGs. Eu não posso esperar maturidade nos primeiros encontros. Yo no puedo esperar madurez en los primeros encuentros. Mas se eu passo um ano com o meu PG, eu tenho que evidenciar algumas coisas que eles desenvolveram. Pero si yo paso un año con mi PG, yo tengo que evidenciar algunas cosas que ellos han desenvuelto. Ok. Se essas coisas são claras para o líder, Entonces, si esas cosas son claras para el líder, se ele consegue passar para o seu PG, él lo consigue pasar para su PG, provavelmente as pessoas do PG vão segui-lo. entonces probablemente las personas del PG lo van a conseguir. Porque ele desenvolveu a liderança baseado na segurança que as pessoas têm nele. Porque él ha desenvuelto la lideranza que Ele conseguiu desenvolver no grupo. él ha conseguido desenvolverse con el grupo, con la confianza que tiene con el grupo. Deixa eu voltar aqui. Percebe essa setinha aqui, ó, que o líder está carregando? ¿Te das cuenta de lo que el líder está cargando aquí? Então, o pastor passou a visão para ele, Entonces el pastor pasa la visión para el líder, ele passou para o PG, el líder lo pasa para el PG, o PG seguindo o líder, el PG sigue al líder ele vai chegar na visão que foi dada pelo pastor. y él va a llegar a la visión que fue dada por el pastor. Agora, se todos os líderes fizerem a mesma coisa, Entonces, si todos los líderes hicieran la misma cosa, vamos chegar no mesmo ponto. vamos a llegar al mismo punto. Ok. Deixa eu ver se dá tempo para seguir. Dá. Por favor, alguém leia esse texto que está aí. Opa, ¿Y alguien puede leer el texto que va a aparecer ahora? dá para ver aí, gente? 1 Não. Timóteo 3, de 1 a 12. Uma pessoa só lê todo o texto. No aparece, pero 1 de Timoteo 3, del 1 al 12. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Os 7 primeiros versículos Los 7 primeros versículos é uma orientação para os pastores da igreja. es una orientación para los pastores de la iglesia. De 8 a 12 é para os diáconos. Del 8 al 12 es para los diáconos. Percebe que é bem semelhante o que se espera de um e de outro? ¿Te das cuenta que es semejante lo que se espera de uno y de otro? Agora, o que eram os diáconos no tempo da igreja primitiva? Entonces, ¿la primera palabra cuál era, Che? Quem eram os diáconos na igreja? ¿Quién eran los diáconos en la primera iglesia, en la iglesia primitiva? Os apóstolos, eles estavam cuidando da igreja. Los apóstoles estaban cuidando de la iglesia.
Então, eles ensinavam, Entonces ellos enseñaban, evangelizavam, evangelizaban, cuidavam das pessoas, cuidaban de las personas mas a igreja foi crescendo muito. y la iglesia fue creciendo mucho. E eles não tinham mais condições de cuidar de tanta gente. Y ellos no tenían más condiciones de cuidar de tanta gente. Então, eles falaram: nós, os líderes da igreja, Entonces ellos hablaron, nosotros, líderes de la iglesia, nós devemos cuidar da oração e do ensino. debemos de cuidar de la oración y de la enseñanza. Para isso, nós devemos ter tempo para fazer bem essas coisas. Y para eso tenemos que tener tiempo para hacer esas cosas. Mas as pessoas não podem deixar de ser cuidadas. Pero las personas no pueden dejar de ser cuidadas. Então, foi aí que começaram a ter os diáconos. Entonces fue ahí cuando comenzaron a tener a los diáconos. Os diáconos cuidavam das pessoas, Los diáconos cuidaban de las personas, cuidava da mesa do Senhor, que seria a ceia do Senhor. ¿puedes repetir, Chi? Cuidava da mesa do Senhor. Cuidaban de la mesa del Señor. A mesa do Senhor representava a ceia. La mesa del Señor representaba la cena. Sí. Então, dentro desse texto, nós vemos que o Senhor espera do líder maturidade. Entonces, dentro de ese texto vemos lo que el Señor espera de un líder, Que é maturidade. que es madurez. Então, vamos ver. Aqui, ó. O que faz parte da maturidade? Como eu sei que uma pessoa é madura? Entonces, ¿qué es lo que hace parte de la madurez? ¿Qué hace a una persona madura? Então, alguém vai lendo. E uma só pessoa lê. Pode ser Denise. Irrepreensível, sóbrio, prudente, decoroso, no dados a muito vino, no codicioso de ganâncias desonestas, no avaro, no um neófito, que tenga buen testimonio de los de afuera, ser honestos, sin doblez, que guardem el misterio de la fe con limpia conciencia. Isso tanto para o pastor quanto para o diácono. Eso es tanto para el pastor como para el diácono. O líder de PG tem uma função parecida com o do diácono. Un líder de PG tiene una función parecida con el diácono. Então, o líder do PG deve ser maduro Entonces, un líder de PG tiene que ser maduro e desenvolver essas qualidades ou ter isso aqui como um alvo na sua vida. y desenvolver esas cualidades, tener estas características en su vida. Eu vou apresentar mais outras duas relações e tem coisa que estão em mais de uma lista, ok? No me enteré, Chia. Eu vou apresentar mais duas relações Yo voy a presentar las dos relaciones e há alguns elementos que fazem parte de mais de uma relação. y algunos de los elementos hacen parte de más de una de estas relaciones. O texto também fala de relacionamentos. El texto también habla de relaciones. Denise. Marido de una sola mujer, hospedador no pendenciero, amable, apacible, que gobierne bien su propia casa, familia, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Percebe que ele está tratando de relações. ¿Te das cuenta que está tratando de relaciones? Isso começa dentro da sua própria casa. Y esto comienza desde su propia casa. Se numa família que nós somos poucas pessoas, Si en una familia que somos pocas personas, eu não consigo governar, yo no consigo gobernar, eu vou conseguir governar um PG? ¿puedo conseguir gobernar un PG? Claro que não. Claro que no. E um pastor que não sabe governar a sua casa, ele consegue governar a igreja? Y un pastor que no sabe o consigue gobernar su casa, ¿puede gobernar la iglesia? Claro que não.
Claro que no. Da mesma forma que ele fracassou na sua casa, ele vai fracassar na igreja. De la misma forma en el que él fracasa en su casa, va a fracasar en la iglesia. Agora, vamos pensar num líder de PG que ainda não desenvolveu isso aqui. Entonces vamos a pensar ahora en un líder de PG que no ha desenvuelto las características de las relaciones. Ele deve abandonar a liderança deve abandonar a sua liderança do seu PG? Él debe abandonar la lideranza de su PG. O que Deus espera é que ele venha a desenvolver isso aqui para manter como líder de PG. Lo que Dios espera es que él se desenvuelva en sus relaciones para poder mantener el liderazgo de un PG. Percebe, gente? Porque nós não temos tudo isso aqui desenvolvido em nossa vida. Nosotros no tenemos o sí tenemos. Não temos. No tenemos todas estas características en nuestra vida. Em algum lugar aqui nós temos que melhorar muito. En alguna de estas características tenemos que mejorar mucho. Então, o líder de PG deve buscar a maturidade e aprender a relacionar Entonces, un líder de PG tiene que buscar la madurez y aprender a relacionarse para estar apto para dirigir seu PG. para estar apto para dirigir su PG. E finalizando, o rendimento aqui no sentido de desempenho. Y para finalizar, el rendimiento en el sentido de desempeño. Denise. Episcopado igual supervisión, apto para enseñar, comunicación, que gobierne bien su casa, tener experiencia, sean sometidos a prueba primero. Ok. Ser aprovado, né? É tão importante. Ser aprobado es tan importante. Tanto ser aprovado por Deus como pela própria igreja. Tanto ser aprobado por Dios como por la propia iglesia. Percebe, gente, o desafio para nós como líder de PG? ¿Te das cuenta del desafío para nosotros como líderes de PG? Eu não desenvolvo essas coisas que estão em 1 Timóteo. Si yo no me desenvuelvo en estas características que están en 1 Timoteo, Eu vou ter grande dificuldade de influenciar alguém. voy a tener grandes dificultades de influenciar a alguien. Ok. Mais tarde a gente vai ver sobre autoridade. Más tarde vamos a ver sobre autoridad. Parte da autoridade está relacionada a essas três coisas. Parte de la autoridad está relacionada a estas tres cosas. Ok. Na próxima semana a gente segue sobre esses fundamentos. Ok, la próxima semana seguimos sobre estos fundamentos. Muito obrigada, viu, gente? Muchas gracias. Agora a Juana, por favor, querida. Estás muteada, Juana. Gracias, Isabelita. Voy a compartir pantalla. ¿Se aprecia? Sí. ¿Se ve? Ok. Quiero comenzar con esta imagen agradeciéndole a Dios por este día, pero ya empezamos diciendo que es el Día de la Mujer, y a todas las mujeres que están presentes, pues feliz día. Papá Dios está contigo, y recordemos con este Proverbio 31:30 que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y esa es la que nosotros estamos buscando cada día ser. Y bueno, feliz Día de la Mujer. No quería pasar este momento sin decir esto. Quiero expresar también que es un reto para mí compartir este momento con todos, después de tanta excelencia con Alair, con Talía, con Denise, con Ana. Sin embargo, bueno, desde el fondo de mi corazón, Jehová está aquí. Que sea Él quien hable y no yo. Bienvenidos a esta tarde. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a iniciar una serie de pasos
una serie de acciones que debemos tener como cristianos. Tenemos que saber que el propósito de este estudio es que como líderes tenemos un grupo de personas de las que primero tenemos que ser testimonios y después entonces con nuestras palabras ayudarlos a llegar a esa madurez de la que Alair nos habló anteriormente. Y hoy vamos a hablar de los unos a los otros. Es simplemente una introducción a lo que vamos a hacer para las próximas clases. Este es el primer paso que vamos a ver hoy y es un resumen de varios versos de la Biblia donde Dios nos indica la actitud que tú y yo, como cristianos, como líderes de un PG, como pastores de una iglesia, debemos tener. Simplemente es la convivencia. ¿Qué debemos hacer para convivir los unos a los otros? Una historia de reflexión te la cuento rapidito. Hace mucho tiempo, un misionero en África observaba un campo. De repente, vio a dos leprosos, dos personas que la lepra había entrado a sus cuerpos. Había un hombre que la lepra había comido todas sus piernas y otro que la lepra había ya desaparecido sus manos. Pero tenían que cultivar el campo, era su medio de vida. Él vio que el que tenía las piernas llevaba en sus hombros el que no tenía piernas estaba sobre los hombros del que sí las tenía. Y entonces, pero tenía sus manos. El que tenía las manos entonces, que era quien estaba arriba del que tenía las piernas, dispersaba por toda la tierra las semillas. Y el que tenía las piernas, entonces, aún con el peso del que llevaba encima, con su pie presionaba la semilla en la arena y la iba enterrando. Y iban cayendo semilla por semilla a la tierra. Aquí vemos entonces en esta enseñanza que el compartir con otras personas, el que estar allí, simplemente nos lleva a que tenemos que tener una relación interpersonal y Dios nos está pidiendo a nosotros que tengamos relaciones idóneas, correctas con nuestros hermanos. Cuando nos convertimos como hijos de Dios, cuando hemos aceptado que Dios viva en nuestro corazón y tome el control de nuestras vidas, empezamos a formar parte de la vida, de la familia de Dios, como hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. Tenemos que tener una visión muy abierta de esto, porque bien es cierto, tenemos hermanos y hermanas, como se dice en la palabra, por todo el mundo una vez que aceptamos a Cristo, pero también tenemos a un prójimo que de repente no ha aceptado a Cristo, o es de esto de quienes todas las mañanas estamos orando, los perdidos. Sin embargo, nosotros tenemos también que amarlo como a ese hermano y a esa hermana que ya aceptó a Cristo en su corazón. En nuestra propia iglesia nosotros llegamos a sentir esto, que tenemos que crecer, aunque todos hayamos aceptado a Cristo, tenemos que crecer y madurar en esa relación y convivir para que juntos logremos y aprendamos a vivir en armonía. Yo aquí te hago una pregunta, a ver quién puede responder. ¿Qué es armonía para ti? Si Dios no pide que tengamos buenas relaciones, ¿qué es armonía? A ver, ¿quién puede responder? Buena combinación de algo. Muy bien. Que la combinación de algo, de varias cosas, se den de manera correcta. Vamos a ver qué nos dice el diccionario de este concepto. Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Si nosotros lo llevamos a lo que es la vida cristiana, nosotros somos un conjunto de personas que tiene a Dios en su corazón. Entonces, entre nosotros, los propios de la iglesia y con el prójimo, tenemos que tener ese equilibrio, esa proporción y correspondencia en las relaciones interpersonales.
de manera adecuada para que las cosas funcionen, para que se dé ese equilibrio. Entonces viene un cuestionamiento. ¿Cómo podemos vivir en unidad armónicamente entonces? Fíjate lo que nos dice la palabra. Dios nos da muchas instrucciones para que nosotros logremos la armonía. Y sabes, la principal instrucción es poner en práctica la regla de oro. Los que hemos estado en el mundo de las escuelas, los profesores, y nos hemos estado viendo muchas cosas, compartiendo con muchas personas, hemos visto mucho lo que es la regla de oro. Alguno la puede decir, la regla de oro de la convivencia, porque hay regla de oro para todo, inclusive para la alimentación. Pero la regla de oro de la convivencia, que se conoce en el mundo, ¿alguien la puede expresar si la conoce? Por favor, no sé. La empatía. ¿Empatía? Bueno, tiene que ver con eso, con el por favor y la empatía, pero la regla de oro, que es conocida por todas las personas, sobre todo esas que te dan crecimiento personal y los profesores, te lo dicen, que trates a los demás como quieres que te traten a ti. Esa es la regla de oro de convivencia, pero el mundo la ha tomado como si fuese del mundo. Pero Dios, fíjense, no las dice. ¿Cuál era la regla de oro? Pues trata a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Y qué no las dice? Dios nos las dijo en su palabra hace muchos años. Lucas 6:31 te da la regla de oro, que la tomó el mundo como si fuese de ellos. La dijo Dios en su palabra. Osvaldo, ¿puedes leer Lucas 6:31? Sí. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así también haced vosotros con ellos. Esa es una versión de Reina Valera. ¿Puedes leerla de la Nueva Versión Internacional? Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Entonces, fíjense que aquí tenemos la regla de oro. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Dios no nos está pidiendo aquí que los otros nos traten bien para que nosotros los tratemos bien. No. Él nos está diciendo, desde aquí nos los empieza a decir, tratemos a los demás como quieres que te traten. También nos lo recuerda en Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, fíjate, haced vosotros con ellos. Y aquí hay 3 palabras resaltadas. Queráis, hagan, haced. El primero está en un concepto gramatical de deseo, ¿verdad? En una oración dubitativa, un deseo. Las otras están como imperativas, hagan, haced. Dios anhela, o sea, si nosotros anhelamos un buen trato, Él nos está dando el mandamiento, haced vosotros, así como queréis que te traten. Entonces, aquí tenemos, en Jeremías 17:9-10, expresa, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién crees tú que conocerá el corazón? ¿Quién crees tú que conoce nuestro corazón o el corazón de cualquier persona? Dios. Dios. Dios conoce el corazón. En el verso 10 nos lo dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, fíjate, anteriormente nos está diciendo la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten.
Pero aquí nos está diciendo, yo estoy viendo tu corazón. Yo, Jehová, escudriño tu mente, que pruebo el corazón, para que cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces nos está diciendo que trates a los demás, pero que te empiece a salir del corazón. Es decir, en otras palabras, dirían, en el argot popular se diría, no seamos hipócritas. No vamos a actuar y a tratar bien a los demás porque sí, porque yo quiero que me vean bien. No, el Señor escudriña nuestro corazón. Y el Señor es tan hermoso que Él va a saber, Él va a entender que a ti no te va a apetecer hacerle bien a todo el mundo. Pero Él sí va a ver que tú seas obediente. Y sigamos creciendo en esto, porque como líderes, nosotros tenemos que enseñar esto a nuestras personas, a las personas que están bajo nuestro cuidado, nuestro liderazgo. Tenemos que enseñar que sí, que va a ser difícil la convivencia, pero que Dios nos da mandamientos y que tenemos que obedecerle y tenemos nosotros que empezar a actuar bajo ello. Entonces viene esta reflexión. Dios ve el corazón y conoce sus verdaderos motivos. Nos los dijo en Jeremías 17, 9, 10. Por lo que cuando Jesús le dice a la gente que traten a los demás como les gustaría ser tratados, está hablando directamente con los sentimientos más profundos del corazón y enfrentando su maldad, la maldad del corazón, la maldad que tiene mi corazón, la maldad que tiene tu corazón. Dios está diciendo que conoce tu corazón, entonces que actúes siempre con bondad. Lo vamos a seguir viendo poco a poco estos valores, porque no es fácil, se habla de mucho de esto en la Biblia, pero no es fácil. Entonces veamos aquí que Dios está tratando contigo, está tratando conmigo, nos está enseñando a obedecer un mandamiento que Él reconoce que es un poco difícil para nosotros. El segundo momento, aparte de conocer esta regla de oro, entonces vamos a afianzarla. Hay muchos versos en la Biblia para que nosotros afiancemos esta regla de oro en nuestro corazón. Esta regla de oro no es más que amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Talía, ¿pudieses leer Lucas 6, 27, 28? Por favor. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjense qué difícil y qué profundo es este mandamiento. Son 4 mandamientos en 2 versos de la Biblia. Nos está mandando a amar, a hacer, a bendecir y a orar. Y esto implica entonces que debemos tener obediencia. Entonces, aquí tenemos que reflexionar un poco, ¿cómo busco yo esa obediencia? ¿Cómo la busco? Dentro de un ratito vamos a hablar de eso. Vamos a seguir afianzando estos 4 mandamientos que nos está dando Dios. Afianzar la regla de oro en nuestro corazón es tener obediencia a los mandamientos y los vamos a volver a repetir para que se quede en mi corazón y para que se quede en tu corazón, en nuestros corazones, y que tenemos que sembrarlos en los corazones de las personas que están en nuestros PG. Amar. De esto vamos a hablar mucho en estos pasos que estamos iniciando hoy, porque se habla mucho de amar como Dios, pero ¿sabemos hacerlo? Esa es una pregunta retórica. Lo vamos a aprender poco a poco. Tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que bendecir, amar, hacer, orar, bendecir. ¿Por quiénes? Por quienes
Fíjate lo que dice. A ver, Jessica, ¿puedes leer 27-28 de Lucas 6? Sí. Disculpa que tarde. Pero a vosotros Está en la pantalla. os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Muy bien. Lo veía Fíjate como que nos bueno. está diciendo, gracias Jessica, nos está diciendo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por lo que os calumnian. Qué fuerte y qué difícil es esto para nosotros como humanos. Pero para nosotros como cristianos tiene que convertirse en un acto que debemos poner en práctica cada día, todos los días. Y yo diría, me atrevo a decir, si Dios me lo permite, que tenemos que empezar por el de orar por los que calumnian y orar para que nosotros podamos hacer estos 4 mandamientos. Quiero decirte, para que lo veas aquí de forma gramatical, que el tú que está expresando en este momento, en este verso, se expresa plural. Nos los está diciendo a todos, a todas las personas, a todas las personas nos los dice, para que sea una forma de actuar, porque él lo que busca es que tengamos armonía. Pero fíjate en los siguientes versos. Jessica, ¿puedes seguir leyendo estos versos? Jessica. Bueno, Isabel, ¿tú? Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Muy bien. Fíjate que aquí es un tú, ahora a nivel gramatical es un tú singular. Ahí sí te está diciendo a ti, Osvaldo, a ti, Denise, a ti, Talía, a mí. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Actuamos nosotros así? Te lo digo simplemente como reflexión, porque tengo que detenerme aquí en este momento para decirte algo que quería decirte al principio. Dios habló mucho conmigo, muchísimo haciendo esta presentación, este estudio. Yo tengo que decirte a ti, a ti que me estás escuchando, que Dios habló de manera significativa. Me hizo ver en todo lo que me estoy equivocando como hija de Él. Y me hizo sentir que tengo que cambiar definitivamente. Hacer ese propósito de cambio, porque si yo no cambio y no actúo así, no puedo seguir ese liderazgo y tener esa madurez y ese relacionamiento del que Alair inicialmente nos habló. Y este último dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y aquí es un plural, nos los dice a todos. Pero hay cosas que nos piden muy propio a cada uno hablando con nosotros, porque sabe que nos apegamos a nuestras cosas. Fíjate que nos apegamos veces al ego, ¿verdad? Y el ego es ese golpe en la mejilla que recibimos muchas veces a ese ego. Nos apegamos a un ego que hemos formado por nosotros mismos y una vez herido, pues queremos es devolver a lo mejor una ofensa. Y esto nos pide Dios que sí, simplemente seamos muchas veces hacer silencio. Ser asertivo puede ser, pero la mayoría de las veces hacer silencio porque tenemos que ver a la otra persona
Tenemos que conocerla como es la que nos está dando el golpe para nosotros, entonces evitarlo. Dios nos está enseñando aquí a tener conductas, actitudes ante los demás. Y es fácil hacer esto. Sigo diciendo que no es fácil, pero es posible una vez que nos apegamos al Señor. Cumplir con este mandamiento de Cristo no es solamente no es no maltratar a los otros, es tratarlos bien, como uno quisiera ser tratado. Fíjate que Dios entiende que no es fácil, pero Él nos pide que lo hagamos porque Él sabe, y te lo quiero decir, si Dios te está dando un mandamiento es porque sabe que tú puedes hacerlo, y si tú y yo nos pegamos a Él, Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar. Es bueno no criticar o herir a otro, pero la regla de oro va más allá. Nos exhorta a que nos tratemos bien, que tratemos bien a los demás. Fíjate con estas palabras que están aquí escritas, con amor y misericordia, aun cuando ellos nos traten mal. Y aquí es cuando yo entendí que yo le decía a Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo trato yo bien a una persona con la que me siento herida? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la amo? ¿Cómo evito? ¿Y cómo te obedezco? Pero Él me dice con amor y misericordia. Y aquí te pregunto yo a ti. ¿Debemos tratarnos unos a otros con amor y misericordia? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. A ver tú, Isabelita, que respondiste sí. me tocó. ¿Qué es el amor? Brevemente. Pues el amor son tantas cosas, es respeto, es cuidado, es querer el bien para la otra persona, es mirar por la otra persona más que por ti también, porque Muy bien. para mí son muchas cosas. Muy bien, Isabel. Excelente. Todo eso lo es porque tú sabes que Dios es así. Y Dios nos trata así con todas esos adjetivos calificativos que tú expresaste. Denise, ¿y qué es misericordia? Como he aprendido, ¿no? Yo ayudar el otro en su miseria. Ayudar Ayuda. no solo en lo que puedo y muchas veces más allá. Misericordia va más allá de simplemente ayudar el otro en su Ok. miseria, reconocer casi que yo soy como él, ¿no? Y socorrer así, yo Ok. por ahí. Muy bien. Eso que tú acabas de expresar es muy bonito, ayudar al otro en su miseria o tener compasión del otro en su miseria. Los ejemplos que Dios provee para ilustrar la palabra amor no se dirigen a los sentimientos, sino a las acciones. ¿Y por qué se expresa esta reflexión de que no es necesariamente a los sentimientos? Porque Jesús sabe que no podemos tenerle cariño a todo el mundo. Jesús nos llama a amar, pero eso no significa que debemos sentir cariño por aquellos que nos maltratan. Porque nosotros en realidad no le tenemos cariño a todo el mundo, pero sí nos dice que debemos tratar bien a todo el mundo. En este caso, el amor se refiere a que tengamos buenas acciones, pero buenas acciones de corazón. ¿Por qué? Porque hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. En vez debemos actuar de una manera asertiva para beneficiar a la otra persona y hacer de nuestra incumbencia. Y fíjate que si ves el verso que está en letras negras, está incumbencia con letras mayúsculas, es decir, que me va a importar. Hacer de tu incumbencia o de nuestra incumbencia es que me debe importar lo que le sucede al otro, me debe importar el bienestar de esa persona. Y cuando a mí me importa el bienestar de esa persona,
es cuando entonces aplico la misericordia. Nosotros somos pecadores y aquí nos vamos a lo que somos nosotros. Como pecadores, en mis oraciones yo siempre le pido a Dios, Señor, ten misericordia por mí. Oh Padre, ten misericordia por estas personas. Cuando oramos por las personas perdidas, lo decimos mucho. Señor, ten misericordia por los que no te conocen. Simplemente le estamos implorando a Dios que por el bienestar de esas personas, que sea de su incumbencia el bienestar de esas personas. Pero entonces, como aquí somos nosotros los que estamos aprendiendo, tenemos que hacer de nuestra incumbencia el bienestar de las personas que estamos liderando. Y en este caso, haciéndolo un poco más extremo, porque aparte de aprender a ser líderes, estamos aprendiendo y creciendo como cristianos. Tenemos que hacer de nuestra incumbencia el bienestar de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, del señor de la frutería, del señor del banco, de todo aquel que camina a mi lado, es decir, de todo, de mi prójimo. ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios? Al momento, desde el principio, que me pide aplicar la regla de oro, entonces me pide que vigile mis acciones, que ame, que amar no significa ese amor incondicional, ese cariño que siento por las personas que aprecio. En este caso, amar significa hacer el bien, tratar bien, tener una actitud correcta, ser bondadoso, solidario, aplicar todos esos valores que se deben aplicar cuando una persona tiene a Cristo, cuando nosotros tenemos a Cristo. Ser misericordiosos y amar. Tomemos unos segundos para pensar. Hasta ahora, piensa tú, pienso yo. ¿Cómo he vivido mi vida cristiana en cuanto al trato con los demás? Vamos a tomarnos unos 10 segundos para que tú, Talía, tú, Denise, Jessica, Isabel, Osvaldo, yo, ¿cómo he vivido mi vida cristiana en cuanto al trato con los demás? En una escala del 1 al 10, ¿cómo me califico en cuanto a amar, hacer, bendecir, orar por los que me han ofendido? ¿Cómo me califico? Si alguien quiere abrir su micrófono y decir su puntuación, puede hacerlo. Si no, lo seguimos reflexionando. Es entonces hasta ahora para que reflexionemos. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos poniendo en práctica esa regla de oro que me está pidiendo Dios? Bien. En este tercer punto de los unos con los otros, debemos tratarnos como cristianos. Entonces, vamos a reforzar ese crecimiento, esa actitud que yo debo mostrarle a las personas que tengo bajo mi cuidado como líder, el pastor a los miembros de su iglesia y a todas las personas. Me lo refuerza en Marcos 9:50. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué nos dice que debemos tener sal? ¿Por qué hace esa relación con la sal? ¿Quién lo puede decir? La sal da sabor, da un buen gusto, en buena cantidad. Muy bien, Denise. Es eso. Nosotros tenemos que dar sabor a la vida y a los compañeros y a los miembros y a los de la iglesia y a los vecinos y a la familia. Tenemos que dar sal, ese gusto, esa sazón que sea correcta, que sea al punto, no tan salada, porque después no puede ser ni sin sal, sino al punto, ese sazón. Y tened paz. Vamos a ver qué es la paz, porque se habla de paz. Veamos aquí, en Isaías 6:26, ¿qué es la paz para Dios? Él nos los dice. Nos dice Dios
nos guardará en perfecta paz si nuestras mentes están enfocadas en Él. Fíjate que buscamos la paz y muchas veces tenemos nervios, tenemos situaciones mentales inadecuadas, depresión, ansiedad, angustia, y tenemos tantas cosas, enfermedades, preocupaciones. ¿Y qué nos dice Dios? Que busquemos esa paz tan anhelada y de la que se habla en el mundo entero. Pues que mantengamos nuestras mentes enfocadas en Él. Es lo que me está pidiendo Dios. Nos lo dice muy clarito. Dios guardará en perfecta paz. Nos guardará si nuestras mentes están enfocadas en Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar. Mantenerlo presente en nuestra caminata, en nuestro andar diario, en la mañana, en nuestras incomodidades, en nuestros momentos de risa, en cada acción. Debemos estar enfocados en Jesús y Él va a mantener esa paz. Yo no sé tú si lo quieres compartir. A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Quién ha sentido ese gozo, esa paz en un momento de tribulación? Yo levanto la mano, pero ¿quién más? Yo también. Yo también. Qué bonito, qué bonito. Entonces, esto que ya nosotros hemos experimentado, lo tenemos que transmitir a nuestras personas, los tenemos que transmitir a los que están bajo nuestro liderazgo. Es sobrenatural. El que es nuevo en el Espíritu de Dios no lo va a entender, va a parecer que es una locura. ¿Cómo me voy a reír si se me murió alguien? ¿O cómo me voy a reír si me estoy separando? ¿Cómo me voy a reír si perdí el empleo? Pero Dios da una tranquilidad, que es ese gozo del que habla, porque esa paz, porque estamos enfocados en Él. En Juan 13:34 nos dice, amar los unos a los otros. Nos los vuelve a decir, debemos amarnos los unos a los otros. En Romanos 14:13 también nos lo repite, no nos juzguemos más los unos a los otros. En esta diapositiva que tú estás viendo aquí, nos está diciendo el Señor que seamos sal, que nos amemos, que no juzguemos. Nos está dando instrucciones para que nosotros comencemos a actuar como cristianos. Algo por lo que debemos orar mucho es por el juicio. El juicio, el dar opiniones sobre la actitud de otra persona. Pueden haberse, muchas veces darse una opinión, pero tenemos que ser muy prudentes cuando la damos y delante de quién la damos. Porque no todo el mundo diferencia una opinión de un juicio. Entonces mucha gente va a decir, y esta que dice que es cristiana está enjuiciando a esta persona por esto que hace, o por esto que dice, o por esto que está viviendo. Entonces tenemos que ser muy prudentes cuando Dios nos los está pidiendo acá. A ver, Isabelita, tú puedes leer aquí estos 3 versículos. Sí. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 15:1. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:2. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación. Viene lo que empezó a decir Alair, esas bases, ese sustento, esa edificación tiene que tener una base, y la base de los que están bajo nuestro liderazgo en este momento se la vamos a poner nosotros. Nosotros, no sé si ustedes han visto cuando construyen un enorme edificio, hacen un hueco muy profundo y hacen unas bases muy fuertes de hormigón. En América se le dice cemento, en algunos países, aquí hormigón. Nosotros tenemos que ser esa base de hormigón, esos pilares fuertes para estas personas a las que estamos liderando, porque somos ejemplos para ellos. Entonces debemos en algunos momentos, fíjate en Romanos 15, como nos dice, soportar las flaquezas de los débiles. El que no tiene la madurez espiritual
responderte mal, puede tratarte mal, puede accionar como no es correcto, pero si ya nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, de rogarle para que tengamos esa madurez y esa fuerza para soportar la flaqueza del débil y no airarnos y no inquietarnos. Tenemos nosotros que hacerlos y no, ¿me escuchan? Sí. Hola. Porque Sí. me salió un mensaje que mi internet está inestable. Y no agradarnos a nosotros, ¿no? No tener un ego tan elevado también nos lo dice, porque a veces el ego elevado, que es bueno tenerlo cuando lo sabes gestionar, si no lo sabes gestionar puedes llegar a ser insoportable. Puedes llegar a que la gente te diga, esta se cree que se lo sabe todo, o este cree que el todo lo puede, el todo lo cree, porque es cristiano, y resulta que más allá de buscar que las personas se acerquen a nosotros, pues las estamos alejando cuando nuestro ego está tan elevado que solamente hablamos de lo que nosotros somos, hacemos o pensamos. Aquí en esta lámina también se nos refuerza esa parte de cómo debemos tratarnos como cristianos. En Romanos 15:2 te dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No lo repite. Romanos 15:14, estar llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí me quiero detener unos segunditos. Llenos de todo conocimiento. Y lo coloco en rojo para que resalte. Lleno de todo conocimiento es que tenemos que hacer esto que estamos haciendo ahora mismo. Aprender de la palabra. Hablar con personas que tienen que reconozcamos nosotros que tienes madurez espiritual, con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestras personas que ya tienen tiempo y que nos inspiran esa confianza, que hemos discernido en algunos momentos ese discurso que le hemos escuchado expresar y que ya estamos convencidos porque hemos corroborado con la palabra de que es así como lo expresa. Tenemos que alimentarnos, tenemos que crecer en la palabra, tenemos que educarnos, adquirir conocimientos, ser intelectuales en la Biblia, para que podamos amonestar, porque si no tenemos ese conocimiento no podemos amonestar. Yo puedo ya a esta altura, como Jessica, Isabelita y Denise, decirle a otra persona, mira, Dios ora que Dios va a convertir esto que estás sintiendo, esta lucha, tu lucha, en un baile, en un gozo, en una paz, en una tranquilidad. Pero ora, búscale a Él. Ya lo podemos decir porque lo hemos sentido, sabemos que está en la Biblia, lo hemos preparado y tenemos en este caso madurez. Pero en otros muchos casos tenemos que seguir creciendo, como en estas clases, para poder dar amonestación. Amonestación no es sanción, sino muchas veces es ayuda de decir, oye, creo que te estás equivocando o creo que a Dios no le puede agradar esta actitud tuya en este momento. ¿Por qué? Entonces nos vamos a la palabra. Siempre vayámonos a la palabra, porque a todo hermano, a todo prójimo, a toda persona le agrada que tú le corrobores dónde dice Dios eso. En Hebreos 10, 24, 25 dice, estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos, sino exhortémonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día que se acerca, ¿cuál es? ¿Cuál es ese día que se acerca que Dios dice en este verso? De la vuelta del Señor. Sí, es el que estamos viendo precisamente ahora con Apocalipsis en el estudio bíblico. Porque tenemos que hablarle a las personas que va a venir un juicio en su momento. Estas personas de nuestro PG, ya como líderes y que estamos adquiriendo conocimiento, tenemos que hablarle de este crecimiento, de que viene ese día,
de que viene ese día de un juicio, porque está escrito. Entonces, tenemos que estimularnos, fíjate, al amor y a las buenas obras, y que no dejemos de congregarnos ni de exhortarnos unos a otros. No dejemos eso al congregarnos, porque cuando nosotros nos congregamos escuchamos un mensaje. Siempre la persona que en una celebración da un mensaje, Dios está hablando. Tenemos que estar allí convencidos de que Dios está hablando. Sin embargo, recordemos que Dios siempre nos da el espíritu de discernimiento para escuchar lo que esa persona está hablando. Yo aprendí, y siempre lo digo, que mis pastores iniciales me enseñaron: escucha el mensaje, Juana, pero no mires al mensajero. Escucha el mensaje y discierne el mensaje. Dios tiene muchas formas de hablar. Y se lo digo mucho porque muchas personas van a la iglesia y cuando dicen, no me gusta cuando habla Juana, no me gusta cuando habla Osvaldo, no me gusta cuando habla María. Entonces, tenemos que ir a la iglesia y congregarnos porque Dios siempre va a tener de la persona de quien menos lo esperamos. Allí, en ese lugar, de la iglesia siempre hay personas que están en constante estudio de Dios y se preparan para ese mensaje. Y ahí estamos nosotros creciendo con ellos. Precisamente aprender a actuar bien unos a otros para esperar ese día que tanto se acerca. Entonces, hasta aquí hemos hablado de esto, de actitudes que tú y yo debemos tener como líderes de un PG, como líderes de una iglesia, como pastores, como personas que damos testimonio de que somos cristianas. Tenemos que tener actitudes. No es fácil tener cariño a todo el mundo. No es fácil, pero fíjate, si nosotros hemos decidido a seguir a Cristo, como esa canción, esa alabanza que tanto entonamos, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, te voy a recordar lo que hizo Cristo en la cruz. En la cruz, Jesús no maldijo a sus enemigos, sino que oró por su perdón. Eso fue lo que hizo Jesús. El amor y la misericordia ganan, sobrepasan al mundo. Jesús pidió perdón por nosotros, por la humanidad que lo estaba vituperando, golpeando, que lo llevó a la muerte. Él no nos maldijo, Él no nos insultó, Él no nos ofendió. Inclusive a un ladrón que estaba a su lado, se lo llevó con él, porque el ladrón tan sabio en ese momento y lo reconoció como Salvador. Entonces, aquí tenemos que aprender esta regla: amar, bendecir, clamar, orar por aquella persona que nos está haciendo daño, por ese presidente que no nos gusta que gobierne, por ese hermano de la iglesia o hermano de sangre que nos hizo daño y nos hirió. Tenemos que orar. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente decirle a Dios que estamos sintiendo eso por esa persona y Él nos va a ayudar, porque Dios pide que le pongamos en su presencia el sentimiento. Él sabe lo que estamos sintiendo, ya lo leímos antes. Él conoce nuestro corazón, pero si imploramos su presencia con Él, Él nos va a ayudar, porque Él no nos va a dejar solo. Él no nos manda nada que no podamos hacer. Y si el mandamiento está, es porque Él nos va a ayudar. Entonces, aquí te resumo brevemente lo que hemos visto. Poner en práctica la regla de oro como número 1. Y dice así, Osvaldo, ¿la puedes leer nuevamente, la regla de oro? Poner en práctica la regla de oro. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Muy bien. Entonces ya saben, somos nosotros los que tenemos que actuar. No es que el mundo va a actuar hacia nosotros. Somos nosotros los que tenemos que enseñar.
También hablamos de afianzar la regla de oro en nuestro corazón. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. 4 mandamientos, mis estimados, mis estimadas: amar, hacer, bendecir, orar. Tenemos que empezarlos a poner en práctica. Y por último, tratarnos como cristianos con todo esto. Y nos lo recuerda aquí: tened sal con vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, este ha sido el resumen de hoy. Te digo que entonces son pasos que vamos a iniciar. Fíjate que termino con esta diapositiva. Este primer paso que dimos hoy es un abreboca de los unos a los otros. Todo lo que vamos a ver de ahora en adelante es hacia nuestra conducta, de nuestra actitud, de nuestras acciones hacia el prójimo. Y vamos a ir escalando peldaños porque nos queremos ganar el cielo. Tú y yo nos queremos ganar el cielo. Bueno, te digo entonces gracias y muchas bendiciones. Graças a ti. Uy, Muchas gracias por enseñarnos. bueno, se me perdió el mouse. Percebem que essa enseñança toda é muito prática. Prática, certo? Práctica. Então, se podemos aplicar imediatamente. Né? Sí. Então, como líderes de Ferrer, vamos viver essas enseñanças para que as pessoas do grupo também possam viver. Eles mirando a nós outros vão aprender como é possível viver essas coisas, vale? Pastor, quer falar alguma coisa? E já termina orando, vale? Termino que orando? Abra e ora. Sí. El número está reducido hoy, pero para vosotras todas, todas me habéis contestado. Comento para que verifiquéis vuestro correo. La inscripción con el link del evento del día 20 debe haber llegado, ¿vale? Os vários confirmaram, todos confirmaram. Todos me han dicho que sí. Nadie hasta el momento me ha dicho que no. La inscripción se hizo já. Então, é um evento que está dentro do processo que estou elaborando, dentro do processo de transição. Esse evento me ha chegado a informação que eram poucas plazas, então, por isso que tive que acelerar e falar com vosotros para saber, se podias. É dia 20, de las 10 de la mañana a las 3, a la 1 hasta la 1. Vale? Tem que ver com todo esse mover de Deus através da igreja que atua com pequenos grupos e vais a conhecer o que está passando em Espanha e o que está passando em Europa. Coisas tremendas. Será uma manhã muito especial. Vale? Por isso eu os he enviado. Vale? Vamos orar? Graças, Juana. Vale? Senhor, graças por tu palavra e queremos, sim, Senhor, fazê-lo de maneira prática, hacê-la de maneira prática, Senhor, aprender tu palavra e aprender cada vez mais como, Senhor, viver los unos a los outros, Senhor, em nosso convivir, em cada pequeno grupo, como igreja, Senhor, graças por esta enseñança. Oramos por aqueles, os demais também que não, oramos também por os demais que não han podido venir. Entregamos cada um também em tus manos, Senhor, bendice cada líder, Senhor, e fortalece-nos em Cristo Jesus, para que, com a visão clara, a visão correta, Senhor, podamos cumprir os planos do Senhor para cada um de nós, como igreja, Senhor, segundo a visão que tu nos has dado. Muitíssimas graças, oramos em nome de Jesus. Amém. Amén. Graças, Thalia, por estar sempre disponível a servir, ¿vale? Nada. Bueno, chao. Muchas gracias. A ti, chao. Dime. Algo para contar.
Después. ¿Me cuentas algo después? Relaxa. Era para ti solo, creo. Después. Que eu falei que havia orado por ti. Bendiciones. Chao. Tiene- Chao.